En este día estamos explicando el número 2, estudio número 2 sobre cómo predicar la palabra de Dios, cómo enseñar la palabra, cómo explicar la palabra de Dios, ¿cierto? El tema es el siguiente, ¿eh? ¿Cómo explicar la palabra de Dios o cómo enseñar la palabra de Dios? Mi nombre es Juan Carlos López, el zorro cristiano de Córdoba, Argentina. En este día vamos a tratar de explicar algunas cosas, algunas pautas para entender bien estas cosas, este tema. Son clases especiales para predicadores, maestros o aquel que quiera iniciarse en la predicación. Hay dos tipos de mensaje. Está el mensaje, la palabra griega que se usa es querigma. ¿Qué significa querigma? Querigma es predicación del evangelio. Cuando yo evangelizo a la gente, eso se llama querigma en el original griego. La otra palabra para enseñanza es didache o didache, enseñanza apostólica. O sea, querigma es la predicación del evangelio. Didache es la enseñanza apostólica. Entonces, a veces el evangelista hace únicamente querigma, o sea, predicación del evangelio. El maestro hace didache o didaje, enseñanza. A veces hay la querigma en la predicación del Evangelio, reitero, y hay predicadores que hacen las dos cosas juntas. Hace la querisma, o sea, predica la palabra de Dios, evangeliza y enseña. Eso se llama mensaje integral. Hay que saber clasificar el mensaje evangelístico o la enseñanza apostólica. Y el predicador que tiene una gracia especial de Dios, es un don dado del cielo, hace, evangeliza y mientras evangeliza, enseña. Eso se llama mensaje integral. O sea, evangeliza y enseña a la vez en la misma predicación. Esto es muy importante conocer. Cada mensaje tiene introducción, desarrollo, punto 2, y conclusión. Introduzco el mensaje, desarrollo el mensaje punto por punto y hago la conclusión. Toda conclusión debe terminar con un llamamiento. Si es evangelístico el mensaje, para que reciba a Cristo por la fe. Y si es didache, si es enseñanza apostólica, un mensaje a consagrarse al Señor, más debido. Entonces eso es muy importante manejar esos dos términos y lo que es la querisma y lo que es la didache o didaje, o mensaje integral. Evangelizo y enseño. Es una gracia del Señor que tenemos a veces los predicadores. Hay muchos son maestros, pero no evangelizan porque no tienen el don, pero saben enseñar muy bien el don que le ha dado Dios a ellos, pero no les cuesta evangelizar, no tienen esa gracia del Señor. Entonces, cada uno usted lo maneja el asunto, cada oyente, cada maestro, conforme a la preparación, conforme al don que tiene, eso lo ministra a otro, 1 Pedro 4:11. Un ejemplo para, para hacer un texto bíblico para explicar. En caso de Ezequiel, debe tener usted, sí o sí, creo que ya expliqué en el punto, en la enseñanza número 1, ahora estamos en la enseñanza número 2. El caso de Ezequiel, por ejemplo. Usted debe usar las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Esas preguntas debe tratar, ¿para qué? Debe tratar de memorizarla el predicador o el evangelista, el que está escuchando esta palabra. Es bueno que se junten en grupos, 5, 6, 7 personas, que uno explique la palabra y el otro lo corrija y así se van autocorrigiendo, pasa uno, explica el texto o lee una porción bíblica y a ver cómo, y las otras personas que están escuchando, los otros alumnos, lo van corrigiendo. Y así uno aprende del otro, el otro aprende de uno y así en grupos es más fácil aprender estos tipos de mensajes que son enseñanzas. Un día pasa uno, mañana o al rato, al momento se pasa el otro, entonces se van corrigiendo entre ustedes, no, me parece que le falta esto, me parece que le falta lo otro, entonces se van corrigiendo y esto ayuda mucho. Es importante también, si usted, amigo oyente, creyente, que quiere amar, ama la palabra de Dios, ama al Señor,
asistir a un curso bíblico, una escuela bíblica o un instituto. Esto es algo muy primario. Las pautas, porque hay hermanos que aman a Dios y no tienen acceso, no pueden ir a una escuela bíblica o al instituto bíblico, etcétera. Entonces se reúnen en casa de familia y aprenden a predicar, aprenden a enseñar, aprenden la palabra de Dios. Entonces, usted, si es dentro de sus posibilidades, haga sí o sí un curso bíblico. Vaya a una escuela bíblica, hay escuelas bíblicas muy buenas, hay cursos por correspondencia, etc. Cada uno delante de Dios sabe cómo hacerlo y cómo prepararse y cómo capacitarse. Como es el caso de Ezequiel. Es bueno también, ¿cierto? Insisto mucho, tener Biblias de estudio. Esto es como ser una Biblia de estudio. Acá está, como ser el caso de Ezequiel. Acá está la fecha que escribió Ezequiel. Y acá debajo hay comentarios, textos bíblicos que es muy difícil de entenderlos. Entonces abajo comenta qué significa Ezequiel, en qué fecha escribió Ezequiel. Y hay algo de historia en cada párrafo de la palabra de Dios, capítulo 1, capítulo 2. Entonces usted es bueno conseguir tener sí o sí una Biblia de estudio para saber el caso de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Un sacerdote, un profeta. ¿Qué significa Ezequiel? Vamos a dar un ejemplo. Ezequiel significa Dios fortalece. ¿Por qué Ezequiel? Era sacerdote y profeta Ezequiel. Dios a través de Ezequiel fortalecía la fe, enseñaba a través de la tribulación que estaba pasando el pueblo de Israel en Babilonia. Mire qué interesante. A veces uno dice, Ezequiel, ¿quién era Ezequiel? No sé. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando predicó? No sé. ¿En qué fecha escribió Ezequiel? Alrededor de 600 años antes de Cristo. Por eso el predicador debe conocer algunas cosas para tratar de explicar bien la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra del Señor. A veces leemos una palabra y no entendemos. ¿Quién era Ezequiel? Nadie sabe. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando predicó, cuando desarrolló el mensaje? El profeta Ezequiel estaba en Babilonia. Es como si me las preguntas, ¿por qué estaba en Babilonia? Fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Babilonia? 70 años. Estuvo en cautividad el pueblo de Israel en Babilonia. ¿Qué significa Ezequiel? Ezequiel significa Dios fortalece. Dios estaba fortaleciendo a través de Ezequiel la fe de los atribulados pensamientos, los afligidos hebreos que estaban en la cautividad. Necesitaba esa gente, ese pueblo que estaba en cautividad, un mensaje, una palabra de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Por qué Dios los trajo aquí? Entonces Ezequiel les explicaba, los exhortaba. Por eso Ezequiel significa Dios fortalece. Dios a través de Ezequiel estaba fortaleciendo la fe de los cautivos en Babilonia. Mire qué interesante. A veces nosotros predicamos y decimos Ezequiel. Pero ¿quién era Ezequiel? Nadie sabe. ¿Qué hacía Ezequiel ahí? Fue llevado a cautividad. ¿Cuántos años estuvo Ezequiel? ¿Cuántos años estuvo el pueblo en cautividad en Babilonia? 70 años. La gente no sabe esas cosas. Entonces el deber del predicador es explicar quién era Ezequiel, qué hacía Ezequiel ahí, en qué año fue llevado en cautividad, en cautiverio Ezequiel, para aconsejar, para alientar al pueblo de hebreo que estaba en cautividad. ¿Cuál fue el propósito de Dios de llevarlo a Ezequiel? Pues estas cosas hay que conocerlas, hay que entenderlas. Por ejemplo, Ezequiel 3 es lo que nosotros tendríamos que hacer. Dice Dios a través de Ezequiel. Me dijo, dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Es un ejemplo, estoy dando. Hijo de hombre. Come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel.
Abrí mi boca, versículo 2, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? ¿Eh? Come, hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo. ¿Qué debo hacer yo? Acá está la aplicación. Ezequiel dice, tú tienes el rollo. ¿Por qué? Antes la Biblia venía en rollos, en papiros. Un ejemplo. Entonces, Ezequiel, ¿qué tenía que hacer? Abrir el rollo y leer lo que Dios le decía ahí. Come el rollo. ¿Qué significa esto? Tenía que leer, meditarlo, masticar esa palabra de Dios espiritualmente para llenar su alma de la palabra de Dios. Y luego que él entendía la palabra, más leía la palabra, leía el rollo, vivía lo que leía, luego lo transmitía a la gente. Colosenses 3:16 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Dios nos dice hoy a nosotros que la palabra del Señor more en abundancia en vuestros corazones. Eso es lo que hizo Ezequiel, Colosenses 3:16. Eso es lo que hizo Ezequiel. Eso es lo que tiene que hacer usted, maestro evangelista o futuro maestro, futuro pastor o futuro enseñador de la palabra de Dios. Tengo que leer la palabra de Dios todos los días, masticarla, meditarla. Y después, para ir practicando la enseñanza como predicador, pararse delante de un espejo y decir, bueno, buenas noches, hermanos, yo estoy aquí, mi nombre es, etcétera, etcétera. Juan, en mi caso, o Carlos, o Betty, o Elena. En esta noche, que Dios los bendiga, estoy contento aquí. En este día Dios tiene palabra de Dios para nosotros. Dios me habló primeramente a mí, ahora yo les voy a hablar a usted lo que Dios me dijo. Vamos a leer la Biblia, mis queridos hermanos, siempre con fe, con disposición, bien cambiado, bien vestido, delante del Señor, delante del altar de Dios. Dios dice esto en Ezequiel, el libro de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Sacerdote, profeta, reitero. Eso es lo que tiene que hacer un buen predicador o un buen maestro. ¿Dónde estaba Ezequiel? Explica, estaba en Babilonia. ¿En qué año fue el ministerio de Ezequiel? En el año 600 antes de Cristo. Mire qué interesante. Entonces usted está explicando, está dando preparación, está capacitando al pueblo. Primero lee usted, lo vive, lo medita y luego lo comunica al pueblo. No puedo yo predicar si no lo vivo antes. Santiago 1:22, sé hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. Yo tengo que leer la palabra, vivir la palabra, meditarla y luego predicarla. De la abundancia del corazón habla la boca, tiene que llenarse de Dios. Eso es lo que hizo Ezequiel. Mire qué interesante, dijo Dios, come lo que hay, come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y era las entradas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. Que Dios los bendiga. Esto es una preparación. Y esto hágalo usted delante de Dios y delante de un espejo y predíquese solo. Y comparte en grupos para que usted se vaya corrigiendo lo que dice él, lo que está bien y lo que está mal. Y vamos aprendiendo todos la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Y en esta clase número 2 podamos atender, escuchar, vivir y compartir la palabra. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.